tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Bien, movidísimo el programa. Vamos a hablar sobre la actualidad económica y política del país con una entrevista muy especial al economista Gabriel Odone. Turismo. En el año 2020 asumió el gobierno y la administración anterior tenía comprado un edificio, comprada una nueva sede en Cerrito y Zabala. Pues resulta que nunca se mudó el ministerio. Dijo este gobierno, vamos a vender ese edificio por los gastos de pandemia, para ser austeros. Nunca se vendió ese edificio y ha generado y sigue generando gastos importantes de mantenimiento. Ese será nuestro bloque 3. Y bueno, ayer fue un día bastante intenso para Fiscalía. Fue imputado Marcelo Acuña, el gerente de Vertical Skies, por espionaje. ¿Espionaje a quiénes? Bueno, Charles Carrera y Mario Vergara, senadores. Y por otro lado, una noticia que ha conmocionado muchísimo al país, el ex senador Gustavo Penades fue también imputado por varios delitos de abuso sexual a menores. Bien, para desarrollar este tema vinculado a la justicia y a la política, recibimos a nuestro compañero Diego Martini. Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Días movidos y qué tarde la de ayer en Fiscalía. Es poco común, ¿no?, que se dé una jornada en la justicia de tanto interés público. Sí, una jornada histórica que seguramente recordaremos quienes estuvimos ahí con unos cuantos años adelante. Algunos mencionaban otros casos que se habían dado, que también fueron jornadas largas, pero el de ayer obviamente fue muy significativo por todo lo que estaba en juego, por todo lo que conllevaba, por todo lo que pasó antes, por lo que pasó ahora, hoy. Fue un día histórico y además se juntaron dos temas, ¿no? Porque a las 14:30 estaba citada la audiencia de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín. Y un rato después, a las 16:30, estaba citada la audiencia de formalización de Marcelo Acuña, el ex gerente de Vertical Skies. De hecho, hasta Marcelo Acuña, cuando llega al juzgado, mira como diciendo, tantos medios, se sorprende. Claro, justo estaban todos los medios para estar presente, obviamente, por este tema de la audiencia de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín. Bien, empecemos por repasar el espionaje a los senadores Carrera y Vergara. Recordemos qué pasó ayer con esto en su contexto y qué relación tiene con el caso Astesiano. Bien, recordemos, Marcelo Acuña, ex gerente de Vertical Skies, quien se vincula con Alejandro Astesiano para tratar de sacar rédito de interferir en algunas licitaciones públicas. UTE, por ejemplo, en la cual se logró llegar a la compra de un dron que después no se concretó y que UTE después tuvo que cancelar, y el Ministerio de el Ministerio de Defensa, lo que es el Ejército, con la venta de algunos elementos para la Armada, con chalecos, con algún material que cuando saltó toda esta trama de Acuña con Astesiano, el ministro Javier García canceló las compras. A partir de ahí, Astesiano se vincula con Acuña y Acuña, en uno de los contactos que tienen, le pide a Astesiano fichas de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Eso fue la famosa juntada en el supermercado de 8 de octubre. Bueno, tienen una juntada allí, exactamente, tiene una juntada allí, también tiene una juntada en un local de comida rápida que está frente a la residencia de Suárez y Reyes, donde se presentan con algunos empresarios también, y Marcelo Acuña estaba todo el tiempo hablando de negocios con Astesiano, de venta de armas, de estrategias militares, etcétera. Y en uno de esos pedidos justamente le pide la ficha de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, ahí lo estamos viendo en los chats, y en el mes que se da esa conversación, 14 veces le insiste por estas fichas y lo que les dice es alguna información personal de ellos, todo lo que tengan, es para atarlos porque son quienes presentaron la denuncia por la entrega del puerto. Ellos no lo dicen la entrega del puerto, sino dicen por el tema del puerto en la empresa Vega. Y después Marcelo Acuña declara ante la fiscal Gabriela Fossati primero, y cuando va a declarar ante la fiscal Gabriela Fossati, y ese es el argumento que esgrime ayer su abogado defensor, hablamos de Miguel Fossati, dice que él lo que hacía era cumplir órdenes. Él lo que hace es, le traslada un pedido a Astesiano que alguien se lo pidió. ¿Quién es ese alguien? Bueno, ese alguien es Mario Fraud, un militar retirado. Mario Fraud declaró ante la fiscal Gabriela Fossati en su momento y negó. Dijo, lo conozco a Marcelo Acuña, son los dos militares retirados. Tuvimos algún intercambio por empresas de seguridad en donde ambos teníamos intereses de negocios, pero yo no le pedí ninguna ficha de los senadores Carrera y Vergara. Y una cosa más que le dice Marcelo Acuña, y es un dato que le agrega a la fiscal Fossati en la declaración que da, es que él tenía entendido que la empresa Montecom, la competidora de Catunasi, la empresa de capitales chilenos y canadienses, le pide a esta persona, Mario Fraud, estas fichas porque, bueno, aparentemente ellos aparentemente estaban
bancándolos, digamos, a Charles Carrera y Vergara. O sea, como que la competidora los estaba bancando y estaban recibiendo como una coima. Claro, ese es el argumento que Acuña. Como que quisieran investigar si Exacto. Montecom, por sus intereses, Exacto. les estaba pagando a los senadores para que tiraran abajo o bombardearan el acuerdo con Catonazo. Eso es lo que dice él, que Eso, claro, Montecom eso es lo que dice él. los estaba sobornando y les estaba pagando para que ellos llevaran adelante esta investigación contra la empresa Vega. Pues bien, nada de eso hasta este momento en la justicia. Hasta ahora no se comprobó y esta investigación sigue porque se formalizó y se lo formaliza por instigación al cohecho calificado, a la corrupción y por qué como coautor, en calidad de coautor. Y acá hay una discusión técnica que va a tener la fiscal Sabrina Flores con el abogado de Marcelo Acuña en esta etapa mientras dure la investigación. Acuña se lo formaliza con medidas cautelares, fijación de domicilio, presentar pasaporte, no puede salir del país porque la fiscal entiende que no hay riesgo de fuga, ya que Acuña siempre se ha presentado a colaborar. Y la discusión técnica va a ser si Astesiano es, o fue mejor dicho, empleado público o no. Para el abogado de Acuña no es empleado público, entonces por eso entiende que no hay delito, o sea, porque le está pidiendo que investigue a alguien que no tenía trascendencia pública. Hay otra parte que sí, que entiende que Astesiano es abogado público y según la ley Cristal y según lo que dice la ley Cristal, que es la ley de funcionario público, Astesiano, por más que no tenía carácter, digamos, de haber concursado, de haber entrado, era un cargo de confianza, fue designado directamente y en ese tiempo sí era un carácter público. Y ahí hay un asunto importante, ¿no? Le están pidiendo a un servidor público, nada más ni nada menos que a la persona de extrema confianza cercana al presidente, que investigue o que consiga fichas de los dos senadores. O sea, si Astesiano es o no funcionario público técnicamente, eso puede cambiar la figura le del afecta delito. a Acuña. Exacto. Si es más o menos grave. Exactamente. Vemos a la fiscal y seguimos. La escuchamos. La instancia de hoy fue una formalización, lo que significa que se le informa cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado y queda, bueno, sujeto a proceso. A partir de ahora, bueno, se abren diferentes instancias. Esto puede ir, bueno, la causa puede ir a un juicio oral, puede ir a un proceso abreviado, puede ir a un proceso simplificado. Bueno, eso se tendrá que valorar la Fiscalía. Bueno, viendo la evidencia que se reúne y bueno, con las investigaciones que todavía están pendientes. Se impusieron medidas cautelares, las medidas cautelares son de fijación de domicilio, prohibición de salir del país, porque se considera que el señor se ha presentado en todas las instancias y ha estado a disposición de Fiscalía cada vez que se lo ha solicitado. ¿Se puede determinar quién le daba la orden de que localizara esa información de los dos legisladores? Bueno, eso se está investigando todavía, es parte de lo que se está investigando y bueno, no descartamos poder llegar a los nombres de las personas involucradas. Sin duda hay más implicados. Hay diferentes evidencias, hay pericias a diversos celulares, hay muchas declaraciones testimoniales, hay informes de inteligencia. Hubo un ofrecimiento de dinero hacia Astesiano, pero bueno, más información no puedo dar porque la información también es reservada porque esto significa que sigue la investigación y la investigación sigue siendo reservada. Bien, ahí decía la fiscal Sabrina Flores, la investigación sigue. Por supuesto que siguen las preguntas, entre comillas, hacia arriba. Es decir, Exacto. de dónde viene el interés, el Exacto. pedido, la orden, que todavía no lo sabemos. Exacto, porque Acuña esgrime que es Mario Fraud quien se lo pide, Mario Fraud lo niega, entonces la fiscal va a tratar de averiguar quién es y cuál era el motivo real de pedir estas fichas de los senadores. A Astesiano le habían ofrecido una moneda. Eso es lo que le dice Acuña cuando en los chats le declara que necesita información. Todo lo que sea de ellos, todo lo que sea relevante a él le va a servir en este pedido que le hace, que le insiste en un mes 14 veces por este pedido. Bien, en caso que fuera Frau, también quién le pidió a Frau. Pero eso es Exactamente. una historia que continuará, como dijo Exactamente. recién la fiscal. La fiscal obviamente se está metiendo en toda esta trama, en este caso Astesiano y en todo lo que está alrededor. Astesiano ya va más de un año que está con prisión preventiva, pero hay unas puntas que están todas alrededor de él que tienen que ver con esto, sobre todo que la fiscal las está investigando, que es una fiscal a la que vemos menos que a Gabriela Fossati. Es una fiscal que no está tan habituada a hablar con los medios, de hecho debe ser la primera vez que habla en rueda de prensa. Bien, es la que tomó la posta, ¿no? Exactamente. de Fossati. Exactamente. Charles Carrera, hoy el Frente Amplio brindó una conferencia de prensa. ¿Qué pasó? Lo vemos primero a él. Lo y después vemos, comentamos. dale, perfecto. Dale. Perfecto. Se logró imputar a esta persona y lógicamente hay que seguir buscando quién es el mandante, el porqué. Son delitos sumamente graves y atentan contra la democracia porque lo que se buscaba era extorsionarlos para que, como decía Mario, no se cumpla con el mandato que nos dio la ciudadanía en las elecciones del año 2019.
que es ser oposición, que es ser contralor, que es denunciar aquello que no estamos de acuerdo. Y yo lo señalo y lo he señalado en muchas oportunidades. El presidente de la República, por acción u omisión, es responsable. Astesiano no cayó en el piso 4 de la torre ejecutiva sin un mandato expreso, es decir, sin una orden del presidente, del secretario y del prosecretario. Cuando se llegó al acuerdo abreviado con Astesiano, se había analizado el 10% de la información de los chats, el 10% les estoy diciendo, 13.000 de 130.000. Es decir, para que tengamos una magnitud de la investigación que estamos hablando. Es decir, estamos hablando del mayor caso de corrupción pública de la República, donde hay que investigar por todas las dimensiones que existen en torno a este tema. Ahí estaba Charles Carrera ayer, yo decía hoy, ayer. Pasemos al caso Penades, muy resonante también, por cierto. Incluso hasta robó bastante atención, que podría haber tenido más atención. Sí, exactamente, lo de justo Acuña. cayeron el mismo día. Bueno, hagamos una puesta a punto de este caso Penades, que fue imputado por múltiples delitos sexuales. Sí, una audiencia que comenzó cerca de las 3 de la tarde, estaba citada para las 2:30, donde se acercaron Sebastián Mauvecín, docente de historia, señalado como el reclutador de menores, senador Gustavo Penades, ex senador, acompañado de sus abogados. Sí, porque el Senado ya votó la Exactamente, destitución. la destitución. Javier Vega, abogado de Gustavo Penades, y Fernández Lequini, abogado de Sebastián Mauvecín. Y cuando comienza la audiencia, que se da de forma tensa, lo primero que hacen los abogados de los imputados es presentar un escrito para cancelar esa audiencia, para prorrogar, porque entienden que no están dadas las garantías para sus clientes. De hecho, habían presentado en la jornada una denuncia en la jornada de ayer contra la fiscal Alicia Scione, entendiendo que no había garantías, entendiendo que permitió que se filtrara información, entendiendo que no cuidó a sus defendidos, a los imputados, cuando Romina Celeste, por ejemplo, publicaba videos de TikTok y los señalaba como pedófilos o algunos calificativos más, y ya de hecho habían presentado una denuncia el viernes pasado contra Romina Celeste por la difusión de un chat que consideran que es falso, que atentaba contra sus clientes. O que atentaba contra la figura y la presencia de sus clientes. Nunca presentaron una denuncia, o por lo menos del lado de Penades, por difamación. Aquella famosa conferencia de prensa que Penades dio en el Parlamento, nunca se cumplió esa denuncia que Penades iba a presentar contra Romina Celeste. Aquella que dijo que lo atacaban por su orientación sexual. Exactamente, aquella conferencia de prensa. Y como vos decías, Jorge, fueron 22 delitos los que se le atribuyó a Gustavo Penades en la formalización, fueron 7 para el caso de Sebastián Mauvecín, y además de explotación sexual, abuso, violación, desacato. ¿Desacato por qué? Porque Penades fue el que nombró a una de las víctimas. Hablamos de Jonathan Mastropierro, uno de los nombres que Penades dio en un programa de radio, y a partir de allí generó obviamente un desacato y un incumplimiento al mandato jurídico, que no podía dar la identidad de las víctimas y la dio de una de las personas, corrupción de menores ahí también. Y lo que se hizo, se demoró un rato esta audiencia en la discusión de si se debía dar una prórroga o no, y luego comenzó la etapa de argumentación de la fiscal, donde fue presentando los argumentos y donde ya anticipó que iba a pedir la prisión preventiva. Luego la audiencia hizo un parate a eso de las 7 de la tarde, donde nos anunciaron los 22 delitos y ya sabíamos que se formalizaba a Gustavo Penades por estos 22, a Mauvecín por 7, y luego la audiencia desde las 8 en adelante entró a discutir las medidas cautelares. Las medidas cautelares son las que ya sabemos, prisión preventiva para ambos por 180 días. ¿Y por qué se da la prisión preventiva? Por, sobre todo, entorpecimiento de la causa, entorpecimiento de la investigación. Y esto es importante porque a partir de acá es donde entramos en esta trama que Gustavo Penades armó y que generó, vinculándose con personas del Ministerio del Interior, de la Corte Electoral, vinculando asesores que también declararon ante la fiscal Alicia Scione, para intentar por todos los medios conocer la identidad de las víctimas y generar una estafa procesal para hacer creer que esto era una trama en su contra. Esto lo dijo la fiscal Alicia Scione ayer. Hoy tuvimos una conferencia de prensa del ministro Heber, donde de hecho el ministro contradice a la fiscal. Yo le volví a preguntar a la fiscal si fue ella la que encontró esta trama. Me dijo que sí, a partir del peritaje del celular. Heber lo que dice, es que fue la policía la que descubrió que había una trama, una investigación paralela
que era una trama que estaba adelante Penades. La fiscal dice que no, que fue ella a partir del peritaje la que logró identificar esto y la fiscal de hecho no está confiando en la policía porque ayer pidió que fuera Interpol a buscar a Gustavo Penades y no que se lo llevara directamente la policía. Sí, incluso Heber en un momento hizo hincapié diciendo no hay dos policías, hay una sola. Exacto. Y es la que descubrió este entramado. Exacto. Hecho por dos policías. Exacto. Pero como que los policías actuaron por lo su menos cuenta dos. y la institución policial actuó bien. Ese fue el argumento de Heber. Vemos un fragmentito para hacerla de... Dale. Ha habido trascendencia por distintos medios de prensa de una supuesta investigación paralela por parte de la policía. Queremos decir muy claramente, esto no es verdad, esto es mentira. No ha habido una investigación paralela por parte de la policía. La policía, actuando con la fiscal y en la investigación que la misma policía está haciendo como auxiliares de la justicia, descubrió hasta ahora que 2 policías, funcionarios policiales, estaban extrayendo información. O sea, es la propia policía que descubre a la policía, a estos 2 policías, a estos 2 funcionarios policiales que estaban recabando información que está en plena investigación. Después, muy cerquita después de que decía eso el ministro, vos en la conferencia de prensa, eras vos el que estaba cubriendo ahí para TV Ciudad, le decís que tenés la información de que es Fiscalía quien descubrió la trama y él dice, tenemos en todo caso una diferencia semántica. Exacto, y de hecho le volví a escribir a la fiscal Alicia Scione para consultar esto y la fiscal dice lo mismo que dije ayer. Fuimos nosotros, fue el equipo fiscal con las 3 adjuntas que tiene que trabajan con ella, que han trabajado el caso hasta ahora, quienes descubrimos que había una investigación paralela para beneficiar al senador Gustavo Penades, que había incurrido a funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos al director del INR, al director del ex CONCAR, hablamos de Darwin Taroco, y a otros policías. No hay 2 policías, hay más policías investigados. Y uno de ellos está investigado por haberse vinculado a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas, a propósito. Se vinculó a propósito y según el joven Jonathan Mastropierro, se vinculó por orden de Taroco. Se vinculó, se vieron un par de veces, le hizo creer que iba a trabajar para él como community manager y intentaba sacar la información. Era un policía que lo conoció cuando Jonathan Mastropierro estuvo preso en Punta de Rieles y después se le acercó y Mastropierro se dio cuenta que ahora ese policía está indagado por la fiscalía y le cerró todo, porque dijo, bueno, él es una persona que se me acercó y que intentó sacarme información porque todo el tiempo me estaba preguntando. Ese es otro de los policías que también está indagado por la fiscal Alicia Scione y, como decíamos, desmiente entonces esta versión que dice Heber de que fue la policía la que descubrió a la policía que hacía una investigación paralela. No, fue la fiscalía y fue el equipo comandado por Alicia Scione. Gracias, Diego, y veremos cómo sigue esto, pues la prisión es preventiva, hay más para investigar y sinceramente, como que la ciudadanía se vio sorprendida por la escalada que significa, después de lo fuerte y doloroso de un caso de abuso infantil múltiple, esto que es usar el aparato del Estado por parte de un senador para atacar a las víctimas. Realmente ha sido una jornada fuerte a nivel judicial por estas cosas que nos hemos ido enterando y que está trabajando la justicia. Sí, Gustavo Penades, que está en este momento recluido en la cárcel de Florida, una de las cárceles de mayor beneficio, digamos, una de las cárceles VIP, que como se la conoce, donde está Alejandro Astesiano. En este momento, Penades está esperando lo que es el examen del ITF porque presentó que tenía razones médicas, alegó que tenía razones médicas para ir a prisión y eso se va a realizar en el Instituto Técnico Forense para comprobar su historia clínica. Justo se da también en un momento donde se adulteró información médica, en otros casos, para poder obtener el beneficio de la libertad de la prisión domiciliaria y eso se está investigando ahora en el caso de Gustavo Penades, pero por estos momentos permanece recluido en la cárcel de Florida. Importante pasar en limpio y entender. Gracias, Diego, la seguimos. Vamos arriba. Breve pausa, yo que ustedes no cambio de canal, porque se viene Odone a analizar la economía y la actualidad del país. Ya seguimos.
25 minutos pasan de las 9 y en este segundo bloque de La Letra Chica recibimos a este mano a mano a Gabriel Odone, economista, director en Historia Económica y ex socio de CPA Ferrer. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Odone, empecemos por cuestiones más generales. ¿Cómo ve la situación política actual del país? Bueno, estas últimas horas han sido un poco convulsas, pero en realidad desde el punto de vista de lo que es la economía, que es el punto en el que yo me ocupo, está en plena discusión el presupuesto y por lo tanto el último presupuesto de este periodo de gobierno y por tanto resolviendo cosas importantes. En líneas generales no hay mayores sorpresas respecto de lo que el gobierno fue anunciando y fue queriendo hacer y seguramente ya se empiezan a prefigurar algunos desafíos que van a quedar pendientes para el próximo periodo de gobierno. Me refiero a temas de competitividad, me refiero a temas fiscales, me refiero a algunos temas vinculados al núcleo duro de pobreza que en realidad venía de otros periodos, pero que en este gobierno no hubo avances sustantivos. Y bueno, son dos capítulos que quedan para el periodo siguiente, porque sabemos que el año que viene, siendo año electoral, es un año que está concentrado en el debate sobre lo que hay que hacer y más bien en una gestión que no va a introducir mayores innovaciones. Así que creo que estamos transitando un típico año preelectoral, lo único que sí ha afectado por una situación económica de bajo crecimiento este año, producto de la sequía, producto de un escenario internacional, regional en particular, un poco adverso, y con unas perspectivas hacia adelante de nubarrones, digamos, porque el escenario global tiene una China creciendo menos, a un Estados Unidos con tasas altas de interés y por tanto con un dólar que va a valer más, todo un escenario que configura de alguna manera ciertas amenazas, no graves, para las cuales Uruguay está preparado, pero en realidad un escenario que no va a ser muy favorable. ¿No hay ninguna sorpresa en esta rendición de cuentas o qué análisis hace? Desde el punto, a ver, sí hay muchas cosas de esas pequeñas que suelen ser introducidas en el último momento en la rendición de cuentas para que pasen. Estos días varios colectivos han estado discutiendo algunas de ellas, este tema de los derechos de algunos de los músicos vinculados a leyes que van a afectar el funcionamiento de las plataformas. Hay varias de esas cosas chicas que suelen emerger, pero desde el punto de vista de lo grande, desde el punto de vista de lo que es el manejo económico, la rendición de cuentas no tiene nada que signifique algo disruptivo, en mi opinión. En todo caso, lo que puede uno estar pensando es cosas que faltan, que son básicamente las cosas que han estado discutiendo a lo largo del periodo. ¿Qué falta, por ejemplo? Bueno, en realidad estamos en un gobierno que lo que ha puesto mucho énfasis en lo fiscal, ha puesto mucho énfasis en hacer una corrección fiscal que tuvo buenos resultados hasta septiembre del año pasado, básicamente porque el salario real había tenido una contracción y eso tuvo efectos directos vía las transferencias a la Seguridad Social sobre una mejora fiscal, pero que a partir del año pasado, de septiembre del año pasado, cuando el salario empezó a crecer, ya esas mejoras fiscales empezaban a quedar atrás, además se produjo una afectación de la recaudación y producto del menor crecimiento de la economía, y eso debería haber supuesto una mayor vigilancia en materia fiscal a lo largo de esta rendición de cuentas. Sin embargo, bueno, las rigideces típicas del gasto, sumadas a algunas decisiones que ya el gobierno había tomado, rebajas de impuestos, caso del IAS y cosas por el estilo, significaron que no se decidió hacer una corrección fiscal que va a dejar al próximo gobierno una situación no grave, pero una situación de necesidad de vigilancia. El otro tema típicamente pendiente es el tema de los precios en dólares, que estamos caros y que sobre todo estamos caros con la región. Es verdad que no es fácil de resolver. ¿Eso afecta en la competitividad? Por supuesto, al estar caros en dólares, tenemos en un escenario de precios internacional menos favorable, tenemos al sector exportador afectando con una fuerte afectación de su rentabilidad y por lo tanto tenemos por primera vez en este periodo de gobierno manifestaciones del sector exportador digamos, contrarias al manejo que se ha hecho de parte de la política monetaria del Banco Central. Pero sobre todo lo que preocupa es que hay actividades en el litoral del país altamente expuestas a los precios en Argentina, para lo cual es verdad que la política económica no tiene demasiado herramental para evitar que esa diferencia de precio exista, pero creo que ha faltado un poco de profundidad y de imaginación para poder atender algunas situaciones particulares que en el mediano plazo, si se consolidan, van a generar efectos sociales complejos. Entonces, a ver,
este gobierno, con la lógica que asumió, con el mandato que asumió, con los objetivos que se propuso, uno no echa mucho en falta cosas adicionales para hacer, porque es esto y no hay mucho más que esto. Uno, por supuesto, que tiene una mirada diferente, echa en falta cosas pero que este gobierno no fue electo para hacerlas, así que no podemos achacar que no estábamos advertidos cuando este gobierno fue elegido, que cosas como las que yo estoy diciendo eventualmente no estén siendo atacadas, ¿no? Odone, muchas veces se habla de los malla oro, ¿no? La protección a los malla oro. Usted en una entrevista con Búsqueda dijo que parece difícil que al final de este periodo se pueda afirmar que se le quitó ese peso del Estado que tanto reclamaban. ¿Por qué? La presión fiscal que el país tiene, si uno lo mira a largo plazo, es más o menos estable a lo largo del tiempo, y al final de este periodo de gobierno la presión fiscal no va a ser sustancialmente distinta a la que teníamos en términos de producto. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá del ajuste fiscal que se practicó en la primera parte del periodo de gobierno, que como dije tuvo varios factores de naturaleza transitoria, al final del día el peso del Estado va a seguir siendo más o menos el mismo del que era, y por tanto la presión, más allá de algunas modificaciones tributarias simbólicas, no va a haber cambiado. Y sobre todo las reformas que el gobierno de alguna manera había insinuado que iba a intentar acometer para poder mejorar eficiencia y o bajar capacidad de presión del Estado sobre el sector privado, finalmente no van a tener una materialización significativa. Con lo cual creo que esa parte, es verdad que la pandemia no contribuyó, pero también es verdad que había un conjunto de a priori respecto de la facilidad en la cual se podían hacer ciertos cambios que después a la postre no se pudieron materializar. Entonces yo creo que la agenda de mejorar la calidad del gasto público, la eficiencia del gasto público, que es una agenda en la que todos estamos de acuerdo, ahí sí que no hay mayores diferencias, sigue siendo una agenda que está pendiente hacia adelante, pero que la presión fiscal no va a ser sustancialmente distinta, es un hecho. De hecho hay varias manifestaciones de Cabildo Abierto, de Un Solo Uruguay, que de alguna manera lo están confirmando en estos días, ¿no? O sea, en algún sentido reclamando, pensamos que íbamos a ir en otra dirección de las que fuimos. Claro. ¿Y qué ha pasado con la redistribución del ingreso en estos años? Bueno, a ver, nosotros asistimos durante la primera década y media de este siglo a una reducción importante de la pobreza, de hecho rebajamos la pobreza a la mitad y a su vez con un nivel de reducción de la desigualdad muy importante. Ese fenómeno se estancó aproximadamente sobre 2010, 2012, tanto la reducción de la pobreza como la reducción de la desigualdad, y a lo largo de esta administración, sobre todo producto de la pandemia, esto empeoró. En cualquier caso, hoy estamos con niveles de pobreza similares a los de hace un año. En principio, si uno mira niveles de pobreza respecto de lo que era al finales del 2019, está un poco por encima, casi 2 puntos por encima. Estamos en 10,4 frente a 8,6 que teníamos al final del 2019, pero eso está dentro del margen de error de la medición. Por lo tanto, yo diría que tenemos un núcleo duro de pobreza, del orden del 9% de la población, estamos hablando de 300.000 personas, que estamos teniendo serias dificultades como país de reducirlo y que en este periodo no se avanzó al respecto. Pero cuando se dice, sobre todo por la pandemia, y se lo pregunto porque es algo que se ha escuchado mucho de parte del gobierno también, ¿no? Por la pandemia y porque no se implementaron determinadas políticas que quizás en otros países sí. O... Bueno, a ver, yo creo que, como yo decía al principio, la pandemia efectivamente condicionó a este gobierno porque lo obligó a actuar sin un plan, porque era un evento imprevisto, y no obstante lo cual el gobierno, hay que reconocerlo, hizo uso de todas las herramientas que tenía a su disposición, e incluso algunas las perfeccionó. El seguro de desempleo parcial es un típico ejemplo. Por supuesto, habemos varias personas en Uruguay que creíamos que era necesario en aquel momento hacer un uso intensivo de la protección social hacia ciertos sectores de la población, mayor del que se hizo, pero bueno, eso no ocurrió y ya forma parte del pasado. Pero lo que sí es claro es que este gobierno no fue electo con el mandato de mejorar la distribución del ingreso. Ese no era el mandato de este gobierno, al contrario, el mandato que este gobierno recibió era precisamente permitir recomponer la tasa de ganancia o las rentabilidades del sector privado de manera tal de potenciar el crecimiento de la economía para que eso derramara. Por eso es la idea del la malla teoría oro. del derrame. Eso es, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero lo concreto es que un gobierno de centro-derecha habitualmente recibe este tipo de mandatos y, por cierto, al centro-izquierda o a la izquierda le corresponde, digamos,
polemizar, controvertir esto, pero ese es lo que ocurrió en Uruguay. O sea, yo no le puedo reclamar a un gobierno de centro-derecha que tuvo un mandato específico que haya hecho cosas que un gobierno de centro-izquierda estaría pensando en hacer, porque precisamente el gobierno de centro-izquierda perdió las elecciones, entre otras cosas porque la población mayoritariamente entendió que el camino era otro. Yo discrepo con el camino del gobierno. Pero no le sorprende. Pero no me sorprende y además no le puedo exigir cosas que eventualmente otro gobierno hubiera hecho. Lo que no quiere decir que uno no reclame y que uno no, de alguna manera, no siga defendiendo cuáles son sus ideas y considere que este camino es un camino equivocado porque el derrame es muy difícil que ocurra y que uno tiene que construir condiciones de equidad para que la distribución del ingreso, porque yo creo en que es necesario que las políticas públicas lo hagan, no solamente por razones de fomentar la cohesión social, que es una buena razón, sino también porque es un tema de justicia, digamos, donde hay gente que parte de niveles de capacidad de competencia o de capacidad de aprovechar oportunidades totalmente distintos, eso hay que compensarlo, y a su vez, al final de la vida, cuando el mercado asignó recursos y la gente se trabajó durante 20 años, hay gente que tuvo más suerte o hay gente que tuvo más habilidades o más capacidades porque tenía mejor formación para aprovechar esas oportunidades y por tanto es la protección social de la política pública la que tiene que evitar que las diferencias sean muy grandes porque las sociedades muy desiguales no generan no solamente situaciones de justicia, que son en las que yo creo, sino también no generan buenas condiciones de convivencia, que es lo que finalmente un gobierno tiene que preservar. Entonces, efectivamente, este gobierno no avanzó en la distribución del ingreso, es probable que la desigualdad haya aumentado un poco, pero no de una manera superlativa como para pensar que este país está desbarrancado desde ese punto de vista. Hay buenas bases para seguir construyendo mejoras, lo cual supone repensar muchas políticas que la propia izquierda cuando estuvo en el gobierno no pudo implementar o no supo implementar. ¿Como por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos un gran problema en la pobreza infantil y nosotros tenemos que atacar ese problema. Uruguay es uno de los países de la región que tiene mayor infantilización de la pobreza, ¿no? Bueno, lo que Uruguay tiene es una altísima, o sea, Uruguay tiene un bajo nivel de pobreza, es el país que tiene menos nivel de pobreza en la región, pero a su vez es el país que tiene en proporción a la población pobre la mayor cantidad de niños pobres y ese es un problema. Ahora, una cosa que los colegas que son expertos de este tema, yo no lo soy simplemente alguien que lee o presta atención a gente que sabe de estos temas. Hoy hablaba con Matías Brum de estas cosas, que es una persona que sabe bastante. No hay que perder de vista que la razón por la cual tenemos niños y niñas pobres es básicamente porque los hogares en los que habitan, sus jefes de hogares son personas pobres. Y nosotros tenemos el 70% de la población, el 70% de los pobres en Uruguay están alojados en hogares donde la jefa de hogar es una mujer. Y eso está altamente concentrado o tiene una alta representatividad en el interior del país, sobre todo en el norte del país. A su vez, apenas es un tema muy interesante porque estamos asistiendo a la recuperación del empleo y estamos asistiendo a la recuperación del ingreso en Uruguay, del ingreso de los hogares. De hecho, el ingreso de los hogares ha crecido un 4% en términos interanuales. Sin embargo, lo que estamos asistiendo es que la pobreza está estancada. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera las mejoras que están teniendo lugar no están alcanzando a la población más pobre. ¿Y eso por qué? Porque apenas el 30% de los pobres tiene un vínculo de ocupación formal en el mercado. Entonces, cuando el mercado laboral mejora, hay un 70% de la población pobre que no se entera de esto porque vive o sus ingresos no son del mercado laboral. Entonces, la matriz de protección social que el país tiene que ser redefinida. Nuestra matriz de protección social está concebida para proteger a hogares que están integrados por una pareja, donde uno de los dos miembros del hogar trabaja en el mercado formal y que a su vez tienen capacidad de acceso al sistema provisional. Es verdad que ahí queda mucha gente afuera y es verdad que nuestro sistema de protección social tiene herramientas dispersas para atacar a esa población, pero como tal, el sistema hoy creo que está protegiendo mayoritariamente a gente que no requiere de tanta protección y está descuidando a 300.000 personas, donde la representación de niños y adolescentes es muy grande, que caen fuera. Eso supone reconcebir esto. La afectación de recursos, la implementación de políticas que, como me señalaba Matías hoy en la tarde hablando de este tema, tienen que estar dirigidas a los adultos que están a cargo de esos niños y esas niñas, porque solamente logrando que sus condiciones de empleo, sus condiciones de acceso a ingresos razonables mejoren, dándoles acceso a la justicia, acceso a la educación, acceso a condiciones de vivienda más dignas, esos niños que habitan allí
pueden mejorar. O sea, es verdad que tiene que haber políticas de transferencia a los niños, pero es muy importante transferirles o ayudar en el sistema de protección social a los adultos que están a cargo de esos niños. Y eso supone repensar la matriz de políticas de protección en Uruguay, lo cual es un desafío bien interesante que cualquier gobierno que vaya a asumir en 2025 es seguro que este tema lo va a tener en su primera línea de fuego. Y un comentario muy importante, y eso es un lindo desafío en el sentido siguiente. Hace 20 años nuestra preocupación estaba muy centrada en temas de naturaleza macroeconómica, en estabilizar la economía, en evitar que la economía ingresara a una zona de vulnerabilidad y que tuviéramos una crisis. Hoy esos problemas, por supuesto que tienen que ser vigilados y tienen que ser atendidos, pero el centro de nuestra preocupación es cómo mejoramos la eficiencia para crecer más y cómo redefinimos nuestro mecanismo de protección social para hacer esta sociedad una sociedad con un mejor nivel de convivencia en el que sintamos todos un mejor nivel de agrado. Y eso supone muchas reformas que el próximo gobierno, no importa quién sea, va a tener que acometer. Bueno, sí o no, ahí discrepo un poco. No, va a tener que acometer, después depende qué énfasis pongan. Habrá claro. Por ejemplo, por decirlo así, un gobierno de centro-derecha seguramente lo que hará es poner énfasis en reformas por eficiencia para lograr más crecimiento y esperar que el derrame tenga lugar. Un gobierno de centro-izquierda, además de hacer las reformas por eficiencia, va a tener que proponerse, en mi opinión, un cambio potente de la matriz de protección social en la dirección que estoy diciendo, lo cual supone que el MIDES y el Ministerio de Economía trabajen de manera muy integrada, como no lo hicieron en los periodos que el Frente fue gobierno. Como no lo hicieron, sobre todo, en los dos últimos periodos que el Frente fue gobierno. El primer periodo sí ocurrió. Odone, en este gobierno se han planteado diversas reformas. ¿Cómo ve la reforma de la seguridad social? Bueno, la reforma de la seguridad social que fue aprobada, en mi opinión, es una mejora en relación a lo que teníamos, pero hay varias oportunidades de seguirla mejorando en varios capítulos. Yo creo que hay capítulos en términos de lo que es el perfeccionamiento para el cuidado de grupos más vulnerables, en términos de lo que son los mecanismos de ingresos del sistema, que merecen ser revisados, y incluso en términos de cobertura hay oportunidades para mejorar cosas. Pero, en mi opinión, es indiscutible que hoy estamos en un punto en el cual hacer cambios adicionales, como creo que va a haber que hacer, va a ser más sencillo que hubiera sido hacerlos desde el principio, como hubiera tenido lugar en 2019. O sea que creo que la reforma fue una reforma razonable, que le faltan cosas, pero en ningún caso creo que haya que ir en contra de ella. Entonces, en el caso de la iniciativa del PIT-CNT de llevar adelante un plebiscito. Creo que es un error. Creo que es un error, porque incluso lo que el plebiscito propone hacer, en mi opinión, va a tener efectos exactamente contrarios a lo que los promotores del plebiscito loablemente pretenden hacer. Creo que fijar la edad de retiro, primero hay algunos aspectos que se pretenden fijar en el ámbito constitucional, que no tiene ningún sentido hacerlo. La Constitución está reservada para cosas muy relevantes. Poner la edad de retiro no forma parte de un derecho a ser establecido en la Constitución, porque introduce rigideces, porque hay un conjunto de cambios en la tecnología, en el funcionamiento de las economías y en la convivencia, que hacen que la edad de retiro pueda sufrir variaciones a lo largo del tiempo. Está bien discutir sobre en qué edad colocarla, pero creo que introducir un límite único para todos y a su vez hacerlo en la Constitución, creo que es un error. Creo que establecer unas jubilaciones mínimas atándolo al salario mínimo nacional, lo que puede inducir es a que el salario mínimo nacional, como ocurría antes del 2005, caiga en desuso porque termina siendo, digamos, no ajustado porque indexa pasividades. Y por lo tanto, además creo que así como está diseñado, el sistema va a requerir de más erogaciones, lo cual supone más gasto en el régimen previsional, cuando en realidad nuestro déficit está en los niños y adolescentes. En Uruguay, por cada niño, por cada adulto mayor pobre, mayor de 65 años, hay más de 10 menores de 6 años pobres. Nuestro foco del gasto tiene que estar en la infancia y en lo que rodea la infancia, y no en el régimen previsional, y por tanto la reforma supone más gasto. Después está toda la discusión sobre las AFAPs. Yo creo que esa es una discusión, yo no comparto la eliminación de las AFAPs, creo que son un buen instrumento, creo que igual hay formas de seguirlas perfeccionando y seguir ajustando el régimen de administración de los recursos, pero no creo que sea la forma eliminarlas. Pero esto es un tema bien interesante para discutir, pero que forma parte de un debate que deberíamos dar el próximo periodo. Y largo. Odone, otra reforma tiene que ver con los combustibles, el precio de los combustibles. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, en realidad ese es un típico, en mi opinión, es un típico caso de una aproximación un poco ingenua respecto de la visión de que esto era fácil de resolver, cuando en realidad no ha fue dado fácil los de resolver. resultados al menos que se habían prometido A en ver, campaña de la baja de los... La reforma tenía, digamos, un conjunto de capítulos que apuntaban a mejorar eficiencia, pero el gobierno puso mucho énfasis en la idea de que la reforma o los cambios que iba a implementar iban a permitir en rebaja de precios. Y en realidad la rebaja de precios o la formación de precios en el mercado de los combustibles depende de muchos factores, a veces circunstanciales, que están fuera de control de la política económica. Entonces, haberse concentrado en la rebaja de precios llevó a iniciar la reforma en un capítulo que es relevante, que es cómo se fijan los precios y qué criterios se siguen para fijar los precios, que yo en líneas generales lo que fue propuesto comparto, pero en realidad se requerían otro conjunto de capítulos para reformar efectivamente el sector combustible, que tienen que ver con la distribución primaria, la distribución secundaria, cómo se organiza ¿Eso esos podría mercados. redundar en mejores precios? Eso podría redundar en un sistema más eficiente, que si la suerte acompañara con un escenario de precio internacional que no fuera tan negativo, a la larga debería redundar en un menor costo relativo de los combustibles en Uruguay. En cualquier caso, hay que pensar muy bien esto, ¿no? Una rebaja de los costos de los combustibles tiene sentido en algunas áreas de manera crítica, como por ejemplo puede ser las fases productivas, porque son relevantes para la generación de empleo, riqueza y crecimiento. No estoy tan seguro que para la fase de esparcimiento una buena política sea transformar al combustible en un elemento súper barato, porque entre otras cosas los efectos colaterales que tiene, tanto en términos de medio ambiente como en términos de convivencia por el estímulo al uso del vehículo individual, no estoy muy seguro que sea Igual algo que deba ha subido el promover precio de alguien los en la política pública. combustibles y se siguen vendiendo cada vez más autos en Bueno, Uruguay. en realidad porque en términos relativos los vehículos hoy son mucho más baratos que eran en el pasado. En segundo lugar, hoy estamos caros en dólares, lo cual quiere decir que los ingresos en dólares de nosotros son altos, como los autos son importados, en términos relativos son más baratos y por tanto sectores de ingresos medios y de ingresos medios altos han incrementado mucho la demanda por vehículos, incluso por el segundo y hasta el tercer vehículo por hogar, lo cual es un camino que recorrieron varios países en el mundo que conducen a fenómenos de colapso y de mayor accidentalidad, lo cual desde la política pública, dado que venimos tarde en muchas cosas, nosotros no digo que deberíamos prohibirlo, pero deberíamos evitar que se incentivara esto. Pero bueno, es un fenómeno que está ocurriendo por razones diversas. Odone, para cerrar, pregunta personal, usted cerró ahora un capítulo en CPA Ferrer hace muy poquito, comienza con Ágora, pero ¿cómo se visualiza en un futuro quizás en la política? Ya ha dicho varias cosas en medio. No, yo me visualizo y estoy concentrado en fortalecer Ágora, que es un ámbito conformado por muchos ciudadanos uruguayos de distinto origen, de espectro ideológico, de su formación o de su actividad, con el propósito de incidir en el debate público y incidir en la agenda eventualmente de gobierno del 2025 y a disposición de cualquier partido político. Esa es mi vocación. Yo tengo una vocación de servir, digamos, de interesarme por el interés general, pero creo que la mejor manera de canalizarla es a través de este tipo de actividades, con un trabajo técnico, que en cualquier cosa que sea una actividad política electiva, que es hoy a lo que está concentrada la política. La política de acá a marzo del 2025 está concentrada legítimamente en elegir a las personas que van a ser las depositarias de la soberanía popular. Yo en ese partido no juego en absoluto en nada. Ya igual dijo públicamente a quién apoya. Sí, yo voy a votar en las elecciones internas del Frente Amplio, porque soy un votante del Frente Amplio, a Germán Borsi, pero es como un ciudadano simple, nada más que eso. Muy bien. Gabriel Odone, muchísimas gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Muchas gracias por la invitación. Que pasen muy bien. Quédense que ya volvemos con el tema turismo y qué pasa con los edificios. Gracias por estar. Tenemos un número de WhatsApp que no recordé hoy temprano, 092374089. Esto es La Letra Chica y es el último bloque de la semana porque, como saben, este programa va lunes y miércoles a las 21. Dicho esto, recibimos a Benjamín Liberov, ex subsecretario de Turismo durante administraciones del Frente Amplio,
para charlar sobre un tema muy específico, edilicio, y si tenemos tiempo nos gustaría algunas puntitas de turismo en general. Benjamín, gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes, muy buenas noches a ti y a la audiencia. Y le damos la tiernísima bienvenida a Mariana Cianelli en su regreso después de la licencia maternal a este programa. Adelante ustedes. Bienvenida, Mari. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta bienvenida. Un gusto estar nuevamente contigo. Mari, arranquemos haciendo como una puesta a punto de qué fue lo que pasó, porque durante el periodo pasado el Ministerio de Turismo adquirió un edificio en Ciudad Vieja. Se suponía que, al menos en este nuevo gobierno, se iban a mudar, pero eso no pasó. ¿Qué es lo que pasa con este edificio? ¿Dónde está? Bueno, efectivamente, esto comienza con la gestión de la administración pasada, que compra en 2017 este edificio en las calles Cerrito y Zabala, en una esquina. Es un edificio enorme, que salió $1,5 millones, bastante menos que lo que se estaba ofertando, que eran unos $3 millones, con el objetivo de tener por primera vez una sede propia del Ministerio de Turismo. Claro. Además, eso tenía implicado por parte de la Administración Nacional de Puertos crear, donde está actualmente el Ministerio de Turismo, una terminal de cruceros. Claro, está en el puerto ahora, ¿no? Exacto, en La Rambla y Yacaré. Claro. Entonces, era, digamos, habían dobles objetivos con la compra de este edificio. Bueno, cuando asumen las nuevas autoridades, comienza este gobierno, recordemos, ¿no? Pandemia, emergencia sanitaria. El entonces ministro Germán Cardoso, con el aval del presidente Luis Lacalle Pou, hace una conferencia de prensa y anuncia que iba a dar marcha atrás con este proyecto. El argumento principal era que, bueno, se estaban implementando políticas de austeridad por parte del gobierno y estimaban que mudarse a este edificio iba a implicar un gasto de $2,5 millones más que se iban a sumar, ¿no? A lo que había hecho la administración pasada. Entonces decidieron, bueno, dar marcha atrás. El entonces ministro Cardoso, al año siguiente, en 2021, sigue en esa línea y firma la extensión del comodato con la Administración Nacional de Puertos para quedarse en ese edificio en La Rambla, descartando, digamos, esta idea de plano de mudarse a este nuevo edificio. Hoy, actualmente, este edificio se encuentra muy deteriorado y abandonado. Pudimos verlo, quedó todo por hacer. Las autoridades pasadas habían iniciado obras y, bueno, esto quedó trunco. Perfecto, bueno, y habría que preguntarse también entonces cuál sería la importancia de este edificio para las autoridades pasadas y por qué lo adquirieron entonces. Preguntó para Benjamín Liberov. Liberov, ¿qué importancia tiene tenía o tiene este edificio y tenía esa idea de mudanza? Bien, cuando el Uruguay comenzó a desarrollar una política de captación de cruceros a nivel internacional, una de las cosas fundamentales que todos conocemos al respecto es que hay que tratar de que tu puerto se transforme en home port, o sea, que puedan existir recambio de pasajeros en tu puerto. Eso significaba, de alguna forma, que había que tener una terminal de cruceros para facilitar eso que te permite vender un precrucero y un postcrucero, o que pasen algunas noches antes de tomar el crucero en tu ciudad. Cuando el Uruguay inauguró la nueva terminal aeroportuaria, entonces se comenzó a trabajar con esa estrategia de tener una terminal de crucero para poder aprovechar mejor lo que los cruceros pueden brindar a la ciudad. Perdón, es como que fuera una terminal. Se bajan los que venían, suben nuevos y el crucero sigue con un nuevo viaje. Correcto, pero lo que se trata es de que venga antes el pasajero, se duerma en tu ciudad y al otro día o 2 días después puedan, o cuando terminan el crucero, se puedan quedar y efectivamente aprovechar eso para mejorar el rendimiento de la operación de crucero. Entonces, con esa perspectiva comenzamos a trabajar con la ANP en función de que la ANP pudiera disponer del depósito Santos que han mostrado ustedes en las imágenes para la terminal de crucero. Pero eso, insisto, se empezó a trabajar 6, 7 años antes, entre otras cosas porque las definiciones de los cruceros no se toman de un año para otro.
Las definiciones y los calendarios de los cruceros llegando al Atlántico Sur tienen 3 y 4 años de anticipación. Entonces, en determinado momento surgió la posibilidad de tener un edificio fuera del puerto y que la ANP pudiera tener la terminal de cruceros. Desde ese punto de vista, este edificio que se compró en Cerrito y Zabala tenía las condiciones para poder trasladar al ministerio, porque una cosa sí es clara. Un ministerio puede estar en varios lugares de una ciudad, pero una terminal de cruceros, si no es en el puerto, no se puede. Entonces, desde ese punto de vista se hizo un proyecto, yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de mostrar algunas imágenes de lo que era el diseño, pero se logró comprar esto que estaba tasado por catastro en 2,5 millones, en 1,5 millones, y junto con los técnicos y funcionarios del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se hizo un diseño de lo que iba a ser el nuevo edificio del Ministerio de Turismo. Y eso implicaba reformas por unos 3.300.000 dólares, que ya estaban efectivamente en la administración pasada estructurada su forma de financiación, con aporte del MTOP, con parte de refuerzo presupuestal y con los ahorros que podía generar el propio Ministerio de Turismo. Repetimos la cifra, perdón. 3.300.000 y 1,5 millones que había costado el edificio. O sea, 4.800.000. Para que quedaran funcionando las dos cosas. Para que tengan una idea, es casi menos que lo que va a pagar en alquiler el edificio que va a estar alquilando el Ministerio de Ambiente, de acuerdo con lo que se aprobó en la rendición de cuentas pasada. Bien. En alquiler, no en propiedad. ¿Tá? Y lo nuestro iba a ser en propiedad. Ya seguimos. Entonces, desde... Sí. Ese edificio tenía a su vez una connotación, no solo de posibilidad de la terminal de crucero, sino que era un cambio en la forma de gestionar el edificio del turismo en el Uruguay, que el turismo en sí mismo es la principal, antes de la pandemia, la principal actividad económica del Uruguay tomada en forma individual. Si tomamos el complejo agroindustrial, bueno, es más grande. Ahora, si tomamos en forma individual, el turismo representaba más divisas que la carne, que la forestación, que los granos, que la leche, tomada en forma individual. Así que estábamos hablando de una actividad de primera división para el Uruguay. Bien, ya la seguimos desde ahí, Liberov. Perfecto. Recién veíamos imágenes del proyecto que decía Benjamín. Volvemos con más información para seguir charlando con Liberov. Bien, recordemos que en aquel momento cuando tuvo que renunciar el ministro de Turismo, Germán Cardoso, tuvo que ver con exorbitantes gastos en publicidad. Si hablamos de ahorro, Mariana, ¿qué números hay respecto a lo que se ahorró o no en torno a este edificio? Bueno, efectivamente, siguiendo esta pauta de ahorro, nos preguntamos con la producción, bueno, cuánto se había ahorrado o no en tener este edificio y qué iba a pasar con este inmueble. Los datos que nos informó el Ministerio de Turismo, primero hay que aclarar que son parciales, eso nos avisan, que pueden existir más gastos que ellos no tienen registro. Entonces, tenemos algunos datos como para dar un pantallazo. Algunos datos de algunos gastos que implicó este edificio. Exacto. En el caso de seguridad, hubo contratación de seguridad de marzo a agosto de 2020 por 1.300.000 pesos. Eso se corta y por el pago del monitoreo de la alarma de julio de 2020 a 2023, julio de 2023, se pagaron unos 300.000 pesos. Los gastos comunes han sido lo que se pagó más, el costo más caro de marzo a julio de este año, unos casi 5 millones de pesos. En total estamos hablando de que el Ministerio de Turismo, por tener este edificio allí, ha venido gastando 6,5 millones de pesos por tener el edificio ahí parado. ¿Y qué pasó con el proceso de enajenación entonces que se había anunciado en aquel momento, ¿no? Recordemos la pandemia, ahorro, el fondo coronavirus. Bueno, ese es un aspecto clave en todo este tema. El entonces ministro Germán Cardoso, en esa conferencia de prensa que yo mencionaba, anunció que ya se iba a iniciar el proceso instantáneamente para la enajenación del inmueble. Sin embargo, según el pedido que hicimos de acceso a la información pública, el proceso de enajenación inicia recién en julio de 2022. O sea, pasaron 2 años para que el Ministerio de Turismo inicie ese proceso de enajenación.
El proceso de enajenación está regulado por la ley de presupuesto que determina que año a año los organismos públicos lo que tienen que hacer es declarar, bueno, qué bienes tienen prescindibles. Eso fue lo que hizo el Ministerio de Turismo. Ahora, lo que también responden en la respuesta al pedido de acceso es que ahora corresponde a la Dirección Nacional de Catastro y a una comisión que se creó por la ley de presupuestos ver qué va a pasar con ese edificio. De todas maneras, también en la respuesta ya adelantan que estos organismos se encuentran analizando la solicitud del Ministerio de Turismo para iniciar la enajenación. Es decir, todavía no se concretó esa enajenación y el edificio sigue allí. Y la pandemia ya casi que pasó. Mariana Cianelli, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Liberof entonces. Liberof, planteado el tema, ¿qué opinión le merece? Me quiero cortar las venas, diría, ¿no? Pero lo objetivo es que cualquiera podía entender que en el medio del COVID se pudiera enlentecer o detener temporalmente el proceso. Eso es lógico. Ahora, se dijo que se iba a vender y se iba a poner el dinero para el fondo COVID. Bueno, el COVID se terminó, la información sobre qué situación tiene el predio la acaban de dar ustedes, por lo cual es una falta de experiencia, de expertise tremenda respecto a qué se puede hacer con los bienes y cuánto tiempo llevan procesar alguna de estas cosas. Por lo tanto, hubo improvisación sin ningún tipo de duda. Pero es más, amputaron la posibilidad de terminar la terminal de crucero. Y por otro lado salieron a inventar la posibilidad de que en el dique Maguá se pudiera hacer una terminal, que todos sabían que no se podía hacer, porque entre otras cosas no estaba el calado ni estaban las condiciones. Y efectivamente de construirse iba a llevar un tiempo muy grande. Y ahora estamos de nuevo diciendo que van a crecer los cruceros, que vamos a mejorar las condiciones, pero tampoco se aborda las formas en que se pueden mejorar los servicios. Y quiero decir una cosa, como se cobra tasa a los cruceristas cuando bajan, hay posibilidad de recapitalizar la inversión que se hiciera. Por lo tanto, era doblemente ventajoso para la ANP tener el predio administrado para terminal de crucero, transformado en un centro de negocios para temas marítimos y que pudiera funcionar todo el año también desde ese punto de vista. Y el Ministerio también es cierto que está cambiando la forma de gestionarse el turismo. Y por lo tanto, ese nuevo... A ver, en el proceso de digitalización que todos hemos venido viendo, lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Turismo no descubrió el Zoom con el COVID. Hacía 5 años que el Ministerio trabajaba con Zoom. O sea que teníamos una experiencia a los efectos de trabajar a distancia, porque dado que no teníamos funcionarios muchas veces en el territorio, la forma de economizar traslado, ganar tiempo, mejorar, ser más eficiente, era utilizar las teleconferencias, y eso lo estábamos haciendo. Pero además, de alguna manera, el hecho de ser por primera vez un edificio del Ministerio nos permitía tener una visión a largo plazo. Por lo tanto, la concepción del cambio de edificio tenía que ver con el plan estratégico de desarrollo sustentable del turismo al 2030 que se había estado discutiendo. Y, por ejemplo, la planta baja, en el entendido de que trasladarse a ir a un ministerio iba a ser cada vez menos el público que lo tendría que hacer, porque se podía, por la digitalización, generar el trabajo online, estaba concebido como una gestión de una plaza pública, donde podíamos hacer degustación de vino, hacer pasarela de moda, poder hacer presentaciones, tener una oficina de coworking, todo eso en la planta baja. El público no tenía por qué ir a las partes superiores. Y en lo superior estaba concebido como un coworking, no como las tradicionales oficinas del Ministerio. ¿Por qué? Y porque efectivamente esa experiencia de trabajo digital nos permitió a nosotros ganar tiempo para mejorar la eficiencia en el trabajo en el territorio. Y por eso era de planta libre prácticamente. Y cuando dijeron que era un edificio en ruina, lo que no sabían o no entendían es que se había hecho todo el desmonte ya del edificio, se había preparado la planta baja y el subsuelo para el salón de acto, y se habían comenzado a adaptar las cajas fuertes del banco que funcionaba ahí para hacer un lugar, una cava y una degustación de vino para dar también asistencia a otras empresas que cuando traen delegaciones podían necesitar de ese tipo de funcionamiento. Evidentemente quedamos pensando a partir de esto en la importancia de las políticas de Estado y de continuidad de ciertos proyectos más allá del color y el signo político.
No quiero cerrar la charla sin preguntarle, Liberov. Sí le ruego que sea literalmente en un párrafo porque tenemos que terminar este programa. ¿Qué situación cree que tiene el turismo hoy en Uruguay? Ya sabemos el tema de los precios en la región, ya sabemos que pasó la pandemia. ¿Cómo estamos? A ver, numéricamente el Uruguay, comparado cuando estaba cerrado, siempre es más fácil tener algo. Ahora, lo que es real, y el propio sector privado, la semana pasada estuvo reunido con el presidente de la República diciéndole, estamos en una emergencia. Y efectivamente estamos en una emergencia, porque entre otras cosas, cuando se cobra en dólares y se paga en pesos, tenemos un problema por el dólar planchado. Pero además tenemos un problema de competitividad. Entonces, yo desconozco la razón, a esta altura solo puedo pensar que es por tosudez, que no se discute un fondo de emergencia para promover el turismo interno, que todos los sectores, el público y el privado, han expresado que les ayuda a mitigar, no resuelve el problema de que vengan y las tarifas, pero ayuda a mitigar, y efectivamente ese fondo podría ser administrado por el propio Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, los privados, para generar márgenes de competitividad para que los uruguayos puedan salir a recorrer su país a valores del 50% o el 60% de lo que cuestan normalmente. Y eso es una necesidad imprescindible, porque si no, lo que está pasando es lo que ya se visualiza en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ahora. Comenzaron a pasar personas al seguro de paro. O sea, en la pretemporada, digamos, hoteles de Colonia, de Salto y algunos de Piriápolis han comenzado a mandar, y ninguna empresa quiere mandar al seguro de paro a su gente cuando empieza la temporada. Y entonces, desde ese punto de vista, no es todo homogéneo, porque pueden haber hoteles de mayor categoría que están funcionando relativamente bien de ocupación, o en la gastronomía, que efectivamente pueden estar vendiendo bien. El problema también es la rentabilidad, según dicen los empresarios, de que después de 3 años de pandemia no salen de los números en rojo. Y entonces eso nos plantea un desafío enorme. Entonces, ¿por qué no dar de nuevo, como antes de la pandemia, el total de IVA, la devolución de IVA sobre los servicios gastronómicos, roticería, etcétera? ¿Por qué no dar 10 pasadas por los peajes a los visitantes extranjeros como un gesto? ¿Por qué no volver a hacer la experiencia que hicimos cuando estaban cortados los puentes, de dar 20, 25 litros de gasolina a los autos de visitantes, aparte del descuento que hacemos en la frontera sobre el IMESI, para las naftas, para el gasoil? Entonces, lo que no se notan son medidas. Fuimos a la Argentina la semana pasada y no tuvimos una sola medida que les hiciera un gesto al mercado principal, que son los argentinos, de que los íbamos a atender de otra manera. Liberov, la seguimos en cualquier momento. Gracias por este rato. Se lo voy a agradecer porque efectivamente el tema da para bastante más. Muy bien. Gracias. Benjamín Liberov, ex subsecretario de Turismo, charlando sobre el tema. Y nos vamos, Arazola. Gracias por este rato, Temponi, también. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Aprieta fuerte, Arazola. Claro que sí. Y eso que con la derecha, pues yo soy zurda en realidad. Soy huesuda y fuerte. Bueno. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene en vivo por TV Ciudad a las 21 horas. Gracias por estar. Nos vemos.